Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición más del programa Los Investigadores Médicos. Estamos muy contentos de poder llegar hasta la comodidad de sus casitas y desde luego llevarles información de interés. Por acá ya me encuentro con la doctora Claudia Briones, a quien le doy la bienvenida. Doctora, un placer estar con usted el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por invitarnos, ¿verdad?, a esta entrevista y esperamos que sea de mucho provecho. Así es, esperemos, ¿verdad?, concluir o definir algunas dudas que tienen nuestros amigos televidentes. Pero antes queremos conocerla, doctora. Nos gustaría saber cómo nace el amor por una carrera tan comprometida como es la medicina. Bueno, nace, ¿verdad?, a través de una historia cotidiana, haciendo un mandado a mi mamá justamente a buscar medicamentos a una farmacia. Pues surgió en el proceso una duda sobre un paciente que llegó a la farmacia y me pareció algo injusto lo que estaba pasando en el momento. Entonces, en ese momento yo dije, yo necesito ser médico para ayudar a la gente. Pues no voy a dar detalles sobre el episodio. Sí. Ni vamos a dar el nombre, deberíamos, para que les dé pena, doctora. No. Pero qué bueno, yo creo que siempre lo he dicho, ¿verdad? Y lo sostengo, que estudiar medicina tiene que ser una vocación, tener ese amor por servir. Imagínese usted un sueño de niña que se convirtió hoy en día en la realidad que usted vive. Cuéntenos cómo fue su proceso de formación como médico en el país. Bueno, estudié medicina general en Cuba. Fui seleccionada a través de una beca donde seleccionaron, valga la redundancia, los mejores estudiantes. Eso fue a raíz del huracán Mitch, que dieron las becas para estudiar medicina en Cuba. Entonces estudié medicina general en Cuba e hice medicina familiar también allá. Ya la especialidad, pues gracias a Dios tuve la oportunidad de hacerla en nuestro país. Qué bueno, doctora, qué bueno tener, ¿verdad?, y contar con profesionales como usted, que siempre tienen el compromiso de educar y también de apoyar a todas las familias nicaragüenses. Nos gustaría saber también, doctora, cuáles son esas patologías que usted ve con mayor frecuencia en su consultorio como ginecobstetra. Bueno, en ginecología pues es muy variable las patologías, porque llegan desde embarazadas a pacientes ginecológicas, pacientes oncológicas que obviamente pues van referidas a su especialidad. Y dentro de la parte ginecológica lo más frecuente es prácticamente como la pandemia del virus del papiloma humano. Correcto, doctora, para ir haciendo la conciencia, ¿verdad?, en todas las mujeres nicaragüenses y saber cuáles son los cuidados que debemos de tener, ese acercamiento con nuestros especialistas para estar siempre al pendiente de nuestra salud. ¿Cuáles son los cuidados que debemos de tener más cuando decidimos tener una vida sexualmente activa? Bueno, en principio creo que deberíamos de retrasar el inicio de las relaciones sexuales, ¿verdad? Es la mejor forma de protegernos ante la infección, todo tipo de infección y sobre todo en este caso por el virus del papiloma humano. Postergar las relaciones es el método más seguro. Efectivo, así es. Sí, luego pues usar preservativos y en general mantener nuestro sistema inmunológico al 100% es la clave de todo. Doctora, ¿cuáles son los cuidados que deben de tener las mujeres? ¿Con qué frecuencia se debe de asistir a los ginecólogos para estar siempre al pendiente? Generalmente cuando las mujeres tienen el temor de ser diagnosticadas con algún tipo de patología, lo que hacen es abandono de citas o simplemente no se presentan, ¿verdad, doctora?, donde los especialistas. Ok, debería de ser al menos una vez al año. Si los estudios realizados en la cita están normales, entonces una vez por año nada más, y acudir pues por alguna eventualidad, algún síntoma nuevo que la paciente presente, pero en general deberíamos hacernos un chequeo una vez al año. Ok, hablábamos de las patologías y por ahí vamos a estar ya definiendo un poco más los términos para que todos ahí en casita puedan conocerlos, ¿verdad?, de manera coloquial y puedan saber de qué estamos hablando. Iniciemos con una de las patologías que más se dan en nuestro país, doctora. ¿Qué es el virus del papiloma humano y con qué frecuencia usted está atendiendo estos casos? Bueno, el virus del papiloma humano
¿verdad? Es un virus, en su mayor porcentaje es por transmisión sexual. Es un solo virus, pero posee más de 100 cepas, todas diferentes, cepas de alto riesgo y cepas de bajo riesgo. Todos los que tenemos relaciones sexuales estamos expuestos a tener al menos una de las cepas. Puede ser variable, incluso en la misma pareja. Y es algo que se ve con mucha frecuencia por el inicio precoz de las relaciones sexuales, las múltiples parejas sexuales también es otro factor de riesgo. ¿Cuáles son los síntomas, verdad, en los que deberíamos de estar siempre al pendiente las mujeres? Por ejemplo, conocemos de la aparición de las verrugas genitales, doctora, que puede ser un síntoma de alarma, ¿verdad? Para que visitemos inmediatamente a nuestro especialista. Sí, bueno, uno de las presentaciones pueden ser las verrugas genitales, pero también debemos de tener en cuenta de que puede pasar desapercibido, puede no darte ningún síntoma y puede ser algo detectado a través de una prueba de Papá Nicolau, o también tipificación se puede hacer en sangre o en muestra de tejido cervical. Las verrugas genitales son las que se presentan con mayor frecuencia, aunque pueden haber afectaciones a nivel también faríngeo. Correcto, doctora, que también genera cáncer, ¿verdad?, en la garganta. Sí, a nivel plazo. de la garganta. Y hablando de eso, ¿verdad?, de esas complicaciones que pueden tener estos virus maltratados o no tratados, ¿verdad?, por no asistir a los médicos, doctora, a los especialistas, me gustaría saber cuáles son las consecuencias justamente de no tener esa atención adecuada. Bueno, al final es el mayor precursor de cáncer cervicouterino en la mujer. Puede dar cáncer anal, puede dar cáncer faríngeo también, pero esto puede darse, por ejemplo, por una exposición persistente o por lesiones no tratadas. O también puede influir en el abandono del seguimiento de una lesión que ya ha sido tratada previamente. Que la tratamos y no estamos siguiendo con la consulta médica. No supimos si tuvo remisión el proceso porque la paciente abandonó la consulta. Es algo muy frecuente que las pacientes digan, ay, tengo temor de que me dé cáncer y por eso decidí no seguir. Cierto. Entonces deberíamos de pensar, tengo temor de que me dé cáncer, mejor voy a ir más frecuente al médico. Sí. Doctora, y hablando de esas verrugas genitales y del abandono justamente de las mujeres a la consulta médica, también sucede que se hacen el proceso, ¿verdad?, para eliminar las verrugas. Cuando ven, ¿verdad?, que de manera externa no tienen ningún tipo de verruga, abandonan justamente la cita porque dicen, ya no tengo verruga, ya no tengo nada. Y no debería ser así. Así es. Y hay verrugas también pueden haber en el canal vaginal. Entonces, las pacientes generalmente no se las ven, entonces es algo que se da en el seguimiento, en la evaluación de la paciente. Excelente, sin duda una variedad de patologías las que atiende la doctora Claudia Briones, así que los invitamos a que ustedes sigan pendientes de la entrevista porque más adelante estaremos hablando de otras patologías. Nosotros vamos a unos mensajes de salud, ya volvemos. Doctora, ¿qué tan común son las enfermedades como la gripe, las alergias y la influenza en esta época del año? Tenemos que tomar en cuenta que son enfermedades estacionarias y en esta época del año las personas son más susceptibles a contraerlas. ¿Y a qué se debe el aumento de esta y otras enfermedades? Tenemos que tomar en cuenta también el sistema inmune de todas las personas. En estas épocas hemos notado que el sistema inmune disminuye, tanto de niños como de adultos. Sevilat hemos comprobado que mejora el sistema inmune tanto de niños como de adultos, permitiendo que nuestro organismo pueda defenderse de cualquier tipo de virus o de bacterias. Bueno, doctora, pero síganos contando qué otros beneficios podemos obtener al tomar Sevilat.
Tenemos múltiples beneficios, ya que es un conjugado de biomoléculas, como ya lo hemos mencionado, zinc, magnesio, beta-laína. Todos estos van a potencializar los efectos de cada uno, mejorando el sistema inmune. Pero en niños podemos ver también mejora crecimiento, mejora apetito. Tenemos en Cevilat un conjugado perfecto para todas las mamás que quieran fortalecer el sistema inmune de sus hijos y también permitirles un adecuado crecimiento y desarrollo. Gracias por continuar con nosotros. Hoy en esta edición, en el programa Los Investigadores Médicos, nos trasladamos hasta el norte. Estamos por acá en Estelí y tenemos una especialista de Juegalparda, doctora. De Jalapa, ¿verdad? Sí. Correcto. Y hablaba usted también de esa zona de Jalapa, de que muchas mujeres no nos preparamos para tener este proceso de embarazo y puede generar muchas complicaciones a la hora de tener a nuestro bebé. Cuéntanos un poco acerca de este proceso. Bueno, lo ideal sería, ¿verdad?, que todas antes de salir embarazadas tuviéramos una preparación. Al menos se recomiendan 3 meses con el uso de ácido fólico, ¿verdad? Pero dentro de esa preparación preconcepcional no es solo la ingesta de ácido fólico. Deberíamos de mantener, por ejemplo, hábitos de ejercicio, alimentación saludable, las revisiones odontológicas, que son bien importantes porque se ha visto que hay mayor riesgo de partos prematuros y preeclampsias en pacientes con alteraciones odontológicas. O sea que todo eso sería un factor que nos ayude a un mejor desarrollo durante el embarazo. Es decir, para poner verdad siempre bien el hincapié a todas las familias nicaragüenses, si usted en este momento decide, voy a querer un bebé próximamente, visitar a los ginecólogos y realizar este proceso y este acompañamiento que se requiere, doctor. ¿Cuáles son los riesgos que se dan o que usted ha visto, verdad, en su consultorio en Jalapa, justamente por no realizar este proceso de cuidarse, verdad, de prepararse para este evento? Bueno, las alteraciones nutricionales que son muy frecuentes aquí por exceso, la obesidad, el sobrepeso, te puede, junto con los factores de riesgo familiares, te puede predisponer a desencadenar una diabetes gestacional, preeclampsias, restricción del crecimiento del feto durante el desarrollo del embarazo, y todo eso tiene que ver también con los hábitos de alimentación y preparación previa al embarazo. Entonces, tenemos pacientes, por ejemplo, que llegan ya con la mitad del embarazo y pancitas, por así decirlo, pequeñas para la semana, pacientes que no están tomando ningún control ni ninguna vitamina, nada. Entonces, todo eso te predispone a tener un desenlace pues no favorable para el feto. Y hablaba de esas malformaciones también que se dan, doctora, y que podríamos prever, ¿verdad?, durante el tratamiento o el cuidado que dan los especialistas. Sí. Tenemos, se puede prevenir, por ejemplo, lo que es la espina bífida, que son malformaciones a nivel de la columna. ¿Qué es exactamente cuál es esa patología, doctor? Es a nivel de la columna del feto. En lugar de ser un solo segmento, se divide en dos casi al finalizar la columna, ¿verdad? Eso generalmente se da con la deficiencia de ácido fólico, o a él se le ha atribuido, pero también existen otros factores como los hábitos de alimentación, nuestro sistema inmunológico, la respuesta de nuestro sistema a la exposición a determinados factores también influyen. ¿Qué repercusiones existen ya en el bebé adulto, doctora, cuando tenés este tipo de patología? Pues generalmente no da ningún síntoma grave, pues se da por descubrimiento al azar, al hacer una radiografía y eso, pero también tenemos otras malformaciones cardíacas a nivel de la cabeza, hidrocefalia, microcefalia. Pueden darse abortos con frecuencia también. Creo que esta zona está bien expuesta a lo que es los químicos por las empresas y eso, entonces el daño a la tierra, todo eso creo que te predispone un montón al daño fetal.
Y los cuidados que debemos de tener, ¿verdad? Porque justamente toda mamá lo que pretende es tener un bebé saludable, poder llegar a embarazo a término, que no tengamos ningún tipo de complicaciones, y esto lo podemos evitar visitando a nuestros especialistas, siguiendo el acompañamiento que se requiere, porque bien lo dice usted, vemos muchas veces los embarazos como algo tan común que creemos que podemos llevarlo en casa. Podemos, muchas veces también hacemos, si mi tía, mi mamá, mi abuela tomaba esto cuando yo estaba embarazada, yo puedo tomarlo, y eso puede generarte una gran contraindicación, doctora, porque todos los casos son distintos. Así es. El control prenatal, nosotros debemos de ser como pacientes, ¿verdad? Conscientes de que el control prenatal no es solo una consulta más. Es un seguimiento por parte del médico, pero también es una etapa de aprendizaje para la paciente y sobre alertarla sobre los signos que la pueden llevar a un desenlace no deseado, pues, o fatal del embarazo. Doctora, ¿cuáles son los cuidados que se deben de tener, verdad, en general a la hora de visitar a un médico, de buscar, de tener el aliado, el especialista, verdad, para nuestros embarazos, esos cuidados que debemos de tener como mamá? Muchas veces decimos las embarazadas no pueden tener ejercicio, por ejemplo, no pueden realizar ejercicio, pero ¿cuáles son esos cuidados a grandes rasgos que deben de tener cada mamá que en este momento está viviendo ese proceso? Sí, las mujeres embarazadas pueden ser ejercicios, solo que no es con un ejercicio peso, con peso, muy extenuante, pues, ni que la exponga, por ejemplo, a un accidente, porque eso se puede ver en los gimnasios. Pero sí, pues, pueden hacer ejercicio aeróbics generalmente de forma suave. Y lo otro, que hay una etapa bien bonita que es la psicoprofilaxis durante el embarazo, la psicoprofilaxis del parto. Ahí se enseñan bastantes ejercicios adecuados a cada etapa del embarazo. Hay que disfrutar estos procesos, ¿verdad? Hay que disfrutarlos, pero también hay que tener mucho cuidado y llevar siempre como aliado a nuestro especialista de cabecera, que va a estar acompañándonos en todo este transcurso. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Más adelante estaremos hablando, que nos quedó pendiente, ¿verdad? Lo bueno de mantener un sistema inmunológico y cómo nos prepara para cualquier tipo de patología. Y también estará con nosotros el doctor Jacobo Aguilar, que estará hablando de los beneficios de la medicina biomolecular. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Desde Estelí, el diamante de la Segovia, por acá seguimos con esta edición más del programa Los Investigadores Médicos, y quiero darle la bienvenida al doctor Jacobo Aguilar, que el día de hoy va a dar sus aportes también para esta entrevista, así que le damos la bienvenida, doctor. Siempre es un placer estar con usted, bienvenido. Igualmente, Kaylee, gustoso como todos los programas de estar contigo en esta conducción que nos va a llevar a dar información sobre lo que hay ahora de innovación en medicina, y estar acompañado contigo, doctora Briones, que es un gran gusto. Mucho gusto, doctor. Gracias. La doctora Briones hablaba muy bien, ¿verdad?, de los cuidados que se deben de tener en casita, justo cuando vas a tomar la decisión de ser mamá, pero también los cuidados para el virus del papiloma humano. Por eso hablábamos, doctor, de la importancia de mantener el sistema inmunológico para las pacientes, ¿verdad? Todos deberíamos tener nuestro sistema inmunológico preparado para cualquier eventualidad. Doctora, nos gustaría conocer casos clínicos que usted ha visto con sus pacientes con la medicina biomolecular. Bueno, empezábamos hablando, ¿verdad?, de lo que es que nuestro sistema inmunológico es el que da la respuesta sobre nuestro organismo a la exposición a determinadas infecciones o afecciones también de otro tipo, no solo virales. Entonces, la respuesta de nuestro organismo va a depender de qué tan bien esté funcionando nuestro sistema inmunológico. En el caso específicamente del virus del papiloma humano, nosotros hemos visto que pacientes que tienen una lesión inicial pueden tener una regresión solamente teniendo una adecuada respuesta del sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces,
creo que el primordial cuidado, aparte de retrasar el inicio de las relaciones sexuales, es cuidar nuestro sistema inmunológico para prepararnos. ¿Cómo ha sido usted, verdad, cómo ha observado los beneficios de tomar, por ejemplo, Cevilat en sus pacientes, doctora? Sí, las pacientes se benefician mucho de este tipo de inmunomoduladores, porque lo que te ayuda es a la eliminación de los radicales libres y mejorar la respuesta de nuestro sistema inmunológico. Entonces puede haber una regresión más rápida de los síntomas en los pacientes, independientemente de la exposición, pues. Doctor, ¿cómo es que funciona el Cevilat para cuidarnos no solamente para este tipo de patologías, sino para muchas? Creo que es importante traducir lo que han venido platicando con la doctora en el sentido de ver todos esos factores de riesgo. Algunos de esos son factores que tienen que ver con nuestros hábitos alimenticios y conductuales, ¿verdad? Cuando la doctora hace énfasis en cuidar nuestro sistema inmune, se refiere a que no nos expongamos tabaco, alcohol. Hay regiones donde hay pesticidas, como la doctora bien lo describía. Tenemos que cuidar también el medio ambiente. El sedentarismo, la obesidad, son factores que predisponen a que no tengas un sistema inmune que pueda responder. Me encantó lo que ella decía, que si el virus se instala, cualquiera que fuera, la primera reacción del organismo es poder defenderse, casi solo por sí mismo. Sin embargo, tenemos que estar preparados para eso, y eso nos lo da una nutrición permanente que hoy día es difícil mantener. Incluso nuestros suelos, nuestros cultivos ya no nos proveen de los minerales como antes nos proveían los nutrientes que se desarrollaban en la tierra, y ahora están mezclados con este tipo de transgénicos, de pesticidas, en fin. Los componentes del Cevilat que vienen de tiempos ya inmemoriales, zinc, magnesio, vitamina C, contribuyen a un buen desarrollo y a una buena respuesta del sistema inmune. Favorecen la producción de linfocitos, ayudan a que podamos tener una defensa oportuna. A mí me ha llamado mucho la atención lo que es la oxidación, y el estrés oxidativo daña las estructuras de las células, daña el ADN, daña unas acciones que tienen que ocurrir en el organismo para tener respuestas adecuadas. Y los polifenoles, los flavonoides que están contenidos en nuestras fórmulas, como la betalaína en el Cevilat, ayudan a detener ese proceso de oxidación. Así es que ahí es donde tiene una posibilidad. Además, le decía, hemos platicado con Kaylin, doctora, de que qué adecuado es que puedas prescribir algo que no tiene efecto adverso, que es accesible y que se puede tomar en una sola toma con sabor agradable, porque hay niños y adultos que pueden favorecerse también de esas cualidades de este producto. Importante, doctor, destacar que muchas veces lo utilizamos también de manera preventiva, como usted lo mencionaba, los cuidados que se deben de tener, hablando del BPH, ¿verdad? Uno, pues la postergación, pero también mantener el sistema inmunológico, dedicarnos a cuidar siempre el sistema inmunológico para estar siempre atentos a cualquier tipo de patología que podamos enfrentar, más cuando vivimos en un país tan cambiante, ¿verdad? Que también afecta nuestra salud. Doctor, hablaba usted también del Lintox. ¿Cuál ha sido su experiencia con Lintox? Lo he utilizado mayormente en pacientes con virus de papiloma humano. Sin embargo, pues con menor frecuencia lo he utilizado en otras patologías, en pacientes con afecciones crónicas, que también la exposición, el daño celular en las enfermedades crónicas es mayor. Entonces, también da muy buen resultado. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una paciente con una lesión inicial, ya sea por verrugas genitales o un hallazgo en la citología o Papa Nicolau, nosotros podemos indicar tratamiento a la lesión externa, por lo menos, o la visible, que es la verruga, y indicarle también su inmunomodulador, en este caso Lintox, y tenemos una mejor respuesta al tratamiento y al seguimiento que se le da a las pacientes. Excelente, doctora, magnífico que pueda compartir, ¿verdad?, esa experiencia con sus pacientes. Doctor, ¿cuál es la fórmula de Lintox que nos ayuda justamente con este tipo de patologías? Lintox tiene
un conjugado de 4 polifenoles, de esas moléculas que hemos venido platicando. Platicaba con la doctora de cómo el acierto en la prescripción deriva de que hay mucho sustento científico, ¿verdad? Hay mucha bibliografía, la mayoría arranca de Europa, de Oriente, tiene betalaína, fisetina, ácido elágico, muricatenol, que son polifenoles que tienen acciones reparadoras en la célula. Pueden proteger a la célula misma de lo que yo te decía que es la oxidación causada por radicales libres, regenera. Nos ha asombrado la respuesta maravillosa, asombrosa, fidedigna que hay en casos de virus del papiloma humano. Hay un artículo hecho en Dinamarca que se denomina así el rol de los polifenoles en la prevención de cáncer de cervix y del virus del papiloma humano. Habla de cómo mejora la posibilidad de dar quimioterapia, disminuyendo los efectos adversos. Mejora la sensibilidad y un aspecto que se llama señalización puede inhibir el crecimiento del virus. Así es que estamos ante una condición fabulosa, y cuando la doctora habla de esos procesos crónicos, la mayoría de estos, tú estarás de acuerdo ahí conmigo, que cursan con inflamación crónica, ¿verdad? Hoy en día le damos más importancia a ese proceso. Y estos productos, como la doctora bien describió, son moduladores de la respuesta inmune y de la respuesta a inflamación. De hecho, lo inmune tiene que ver con actividad de este sistema que produce citocinas inflamatorias. Doctor, ¿cómo puede ser multisistémico? Bien lo decía la doctora, que lo utiliza para otro tipo de patologías. Cualquiera creería que nos ve en este momento que solo podemos utilizar Lintox si somos diagnosticados con el virus del papiloma humano, pero también ella lo mencionaba, lo utiliza en otro tipo de patologías, doctor. Sí, las enfermedades crónicas, como el doctor decía, es por una exposición, una reacción inflamatoria prácticamente permanente de nuestro organismo. Entonces, en pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes cardiópatas, pacientes que necesitamos con enfermedades también como VIH, se podría utilizar para mejorar su respuesta inmunológica. Excelente, doctor. Increíble, ¿verdad? Cómo puede funcionar Lintox para muchas cosas buenas en nuestro sistema, y deberíamos sin duda consumirlo y poder mejorar nuestro sistema inmunológico también. Sí, tú describes muy bien cuando te refieres a hablar de multisistémico, ¿verdad? Como un mecanismo que altera una función en el cuerpo lo puede hacer en diferentes sistemas. Correcto. Hoy lo vemos con los mismos virus que nos afectan, como el COVID y eso que lo platicábamos contigo. Cómo puede afectar el sistema nervioso central, por eso es que se va el olor y el sabor. Esas sensaciones finales que hay de fatigabilidad, extenuación, niebla mental, tienen que ver con que se afectaron órganos diferentes que afectaron el sistema nervioso o lo gastrointestinal. El Lintox va modulando, va tomando un tiempo, pero va corrigiendo. Nos está ayudando muchísimo en corrección de lo que son las enfermedades estas que llamamos crónicas degenerativas o crónicas como secundarias a procesos como los que estamos viviendo, estas infestaciones virales. Excelente, doctores. Queremos agradecerle su acompañamiento y, por supuesto, el aporte a esta entrevista. Nosotros por acá nos despedimos, pero les invitamos a que sigan pendientes de los programas Los Investigadores Médicos.